Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar con razones trigonométricas. En matemática, como sabemos, cuando hablamos de razones, nos referimos a las relaciones que existen entre dos valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 6 y el 5 que divididos entre sí dan 1,2, podemos decir que la razón entre 6 y 5 es 1,2. En el triángulo rectángulo, como habíamos visto anteriormente, tenemos un cateto, otro cateto. Ambos forman lo que es el ángulo de 90 grados que le da nombre al triángulo rectángulo. Y vamos a encontrar la hipotenusa. Lo que nos interesa entonces es establecer relaciones entre las longitudes de un cateto con relación a la hipotenusa o el otro cateto con relación a la hipotenusa. Por lo que nos interesa es el ángulo que se forma entre hipotenusa y otros catetos. Ya que tenemos dos ángulos, vamos a ponerle nombre a cada ángulo. A este lo vamos a llamar alfa, a este lo vamos a llamar beta, a este vértice lo vamos a llamar A, B y C, para poder referirnos a ellos por su nombre. Vamos a hablar del ángulo alfa. Está formado por la hipotenusa y el cateto AC. Este cateto AC que forma el ángulo alfa, en relación al ángulo alfa, va a ser el cateto adyacente de ángulo alfa. Este otro cateto que se encuentra enfrentado y opuesto al ángulo alfa, lo vamos a considerar cateto opuesto al ángulo alfa. Ahora bien, si nosotros miramos desde el ángulo beta, está formado por el cateto BA o AB y la hipotenusa. Es decir, en este caso el adyacente es este cateto. Por lo tanto, si hablamos de beta, BA sería el cateto adyacente. Y en el caso de este cateto que se encuentra opuesto al ángulo beta, vamos a llamarlo cateto opuesto al ángulo beta. Existen tres razones: seno, coseno, tangente. La relación del seno se establece entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La relación del coseno se establece entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, la relación de la tangente se establece entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De manera que podemos crear una palabra que nos sirva de regla mnemotécnica para recordar estas relaciones de manera más sencilla. Podemos escribir entonces SOHCAHTOA. Si nos lo aprendemos de memoria, no vamos a tener problema para resolver razones trigonométricas. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en la resolución de triángulos rectángulos. Acá tenemos un triángulo rectángulo con un cateto de 4 centímetros, otro cateto de 7 centímetros y la hipotenusa que la hemos calculado utilizando el teorema de Pitágoras y nos dio 8,06 aproximadamente. Vamos a marcar nuestro ángulo de 90 grados y luego vamos a tener el ángulo beta, vamos a poner acá, y el ángulo alfa vamos a poner acá. Así que podemos calcular entonces las tres razones trigonométricas principales de este triángulo. Seno de alfa sería igual, según la fórmula SOHCAHTOA, a opuesto sobre hipotenusa. Y este es el ángulo alfa, está formada por este cateto de 4 centímetros y la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto sería el de 7 centímetros. 7 centímetros sobre hipotenusa de 8,06 centímetros. Lo calculamos y esto nos da como resultado 0,87 aproximadamente. Luego tenemos el coseno también referido al ángulo alfa. En este caso la fórmula nos dice CAH. Coseno es igual a el cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, el de 4 centímetros. Sobre lo que habíamos dicho ya anteriormente, que era la longitud de hipotenusa. Y esto nos da como resultado 0,5 aproximadamente. Por último, la tangente del ángulo alfa, según la fórmula, es TOA. TOA significa que debemos dividir el cateto opuesto al ángulo alfa, que en este caso son 7 centímetros, sobre el cateto adyacente, que serían 4 centímetros.
Y esto nos da como resultado 1,75. Hagamos lo mismo entonces con el ángulo beta. Muy bien, teniendo estos valores, podemos entonces determinar cuál es la apertura del ángulo alfa y cuál es la apertura del ángulo beta. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que ya tenemos una solución para el seno del ángulo alfa, podemos utilizar ese valor para encontrar el ángulo alfa en sí. Seno del ángulo alfa es igual a 0,87. Entonces pasamos la razón seno al otro lado de la igualdad. Ángulo alfa va a ser entonces igual al seno a la menos 1, también llamado arcoseno, del valor que ya habíamos obtenido anteriormente, que es 0,87. En una calculadora científica o también en las aplicaciones de calculadora para los celulares, podemos encontrar seno, coseno o tangente ubicadas en estos tres botones, sin, cos y tan. Y las operaciones inversas, que serían lo que necesitamos para calcular el ángulo, las vamos a obtener presionando Shift y luego, por ejemplo, en este caso voy a utilizar seno. Nos va a colocar seno a la menos 1. Allí vamos a colocar, en este caso será 0,87. Cerramos un paréntesis y nos va a dar como resultado 60,45. 45,8, vamos a redondear a 46. 60,46 grados. Y esa sería la apertura de nuestro ángulo alfa. Igualmente podemos obtener el ángulo beta, pero en este caso voy a utilizar el coseno. Coseno del ángulo beta sería igual a lo que nos dio como resultado anteriormente, que es 0,87. Pasamos coseno al otro lado de la igualdad como coseno a la menos 1 de 0,87. Y eso nos da 29,54. De esa manera podemos obtener a partir de una razón el ángulo al cual corresponde esa razón. Para comprobar que nuestros resultados sean correctos, debemos aplicar el principio que existe con relación a los triángulos, de que al sumar las aperturas de los ángulos de un triángulo, el resultado debe dar 180. Es decir, que si yo sumo el ángulo de 90 grados más el ángulo alfa más el ángulo beta, el resultado debería ser 180 grados más 60,46 más 29,54, 180 exactamente.